Después de pasar 15 años abandonado, este Moskvich 408 parecía más un recuerdo detenido en el tiempo que un auto con posibilidades reales de volver a rodar. El polvo, la suciedad acumulada y el óxido superficial cubrían casi toda su carrocería. A simple vista, muchos lo habrían dado por perdido. Sin embargo, bajo esa apariencia cansada, seguía estando uno de los sedanes más representativos de la ingeniería soviética de los años 60. El Moskvich 408 fue un automóvil pensado para durar. Fabricado para resistir climas duros, caminos difíciles y un uso constante, se ganó su lugar en millones de hogares del bloque oriental. Su diseño sencillo y su mecánica robusta eran su mayor fortaleza. Por eso, antes de tomar cualquier decisión drástica, se optó por evaluarlo con calma y respeto por su estado original. El primer paso fue una inspección visual completa. No se trataba de restaurarlo ni de dejarlo como nuevo, sino de entender qué tan viable era devolverlo a la vida. Se revisó la carrocería en busca de daños estructurales, el estado del chasis y posibles señales de corrosión grave. Aunque el tiempo había dejado huella, la estructura seguía siendo sólida. Durante esta inspección también se revisó el compartimiento del motor sin desmontar nada. Mangueras envejecidas, polvo acumulado y signos claros de inactividad eran evidentes, pero no había daños visibles que impidieran una prueba futura. Ese fue el primer indicio de que el Moskvich aún tenía una oportunidad real. El siguiente paso fue el sistema eléctrico, uno de los más afectados tras tantos años detenido. Los cables presentaban aislamiento reseco y algunos conectores estaban sulfatados. Se revisó circuito por circuito, limpiando contactos, ajustando conexiones y reemplazando solo los tramos estrictamente necesarios. La batería original ya no existía, por lo que se utilizó una nueva únicamente para pruebas. Con ella se comprobaron funciones básicas como luces, tablero y sistema de arranque. No todo funcionó al primer intento, pero poco a poco la electricidad volvió a circular como debía, devolviendo señales de vida al auto. Una vez asegurado el sistema eléctrico, se pasó al sistema de combustible. El combustible viejo fue drenado por completo, ya que después de 15 años se había degradado por completo. El tanque fue revisado de manera básica y las líneas de combustible se inspeccionaron cuidadosamente. Algunas mangueras estaban endurecidas por el tiempo, por lo que se reemplazaron las más críticas. El carburador fue limpiado externamente y se aseguró que el combustible pudiera llegar sin obstrucciones. Todo el trabajo se hizo sin desmontajes innecesarios, manteniendo la intervención al mínimo. Con electricidad y combustible en condiciones aceptables, llegó el momento más esperado, intentar ponerlo en marcha. El motor giró con dificultad al principio, como despertando de un largo sueño. No arrancó de inmediato, pero respondió, dejando claro que aún conservaba compresión y vida mecánica. Tras algunos intentos controlados, el Moskvich 408 finalmente encendió. El sonido era irregular, pero auténtico. No se aceleró ni se forzó. Se dejó funcionar a ralentí, permitiendo que los sistemas se estabilizaran y que el motor recuperara temperatura de forma gradual. Con el motor funcionando de manera estable, se realizó una revisión rápida de fugas, ruidos extraños y vibraciones. Todo se mantuvo dentro de lo esperado para un vehículo que llevaba 15 años sin moverse. No era perfecto, pero era suficiente para avanzar al siguiente paso. Finalmente llegó la prueba de manejo. Nada extremo, solo unos metros para comprobar embrague, frenos y respuesta general. El Moskvich avanzó por sus propios medios, demostrando que aún podía cumplir su función básica. Cada metro recorrido fue una victoria. Durante la prueba de manejo se prestó especial atención a cada reacción del vehículo. La dirección se sentía pesada, algo normal en un auto de esta época, pero respondía de forma predecible. Los frenos requerían anticipación, aunque cumplían su función básica. No se buscaba velocidad ni exigencia, solo confirmar que el Moskvich podía desplazarse sin poner en riesgo su propia integridad. A medida que avanzaba lentamente, comenzaron a aparecer sensaciones olvidadas. El sonido del motor, el crujir de la suspensión y el movimiento firme del chasis recordaban una época en la que los autos se construían para resistir más que para impresionar. Cada pequeño ruido era analizado, no como un problema, sino como parte de su carácter. La transmisión, a pesar del largo abandono, engranaba las marchas sin mayores dificultades. No era suave ni precisa como en un auto moderno, pero funcionaba. Ese simple detalle confirmó que el sistema mecánico principal seguía operativo sin haber sido intervenido internamente, algo poco común tras tantos años detenido. Después de recorrer unos metros, el auto fue detenido nuevamente para una revisión rápida. Se comprobaron niveles, posibles fugas recientes y el comportamiento general tras el movimiento. Todo se mantuvo dentro de lo esperado, reforzando la idea de que el Moskvich había soportado el paso del tiempo mejor de lo que muchos imaginarían.
Este momento marcó el verdadero regreso del Moskvich 408, no como un auto restaurado ni exhibido, sino como una máquina que volvió a cumplir su propósito esencial, rodar por sus propios medios después de 15 años de silencio. Fue la prueba definitiva de que aún tenía historia por contar. Este Moskvich 408 no fue restaurado, fue recuperado, con una inspección visual, reparaciones en el sistema eléctrico y atención al sistema de combustible, logró volver a la vida sin perder su esencia original. Un recordatorio claro de que algunas máquinas, incluso después de años de abandono, solo necesitan lo justo para volver a rodar.